Hola, somos Lidia y Bea, futuras técnicos de educación infantil, estudiantes de EduFP. Dentro de la asignatura de habilidades sociales estamos trabajando diferentes podcasts en los que hablaremos sobre la educación infantil. Y dentro de nuestra sección pues vamos a tratar el tema de la adquisición del lenguaje en los más pequeños. Para comenzar, estableciendo una breve introducción sobre el tema, es de citar que el desarrollo del lenguaje es un elemento fundamental del desarrollo humano, objeto de diversos estudios y explicaciones teóricas psicológicas, como capacidad específicamente humana e instrumento de comunicación, estructuración del pensamiento y transmisión de información. La adquisición y desarrollo del lenguaje es un largo proceso complejo por el que el niño adquiere el dominio suficiente de la lengua que se habla en su entorno familiar y social para poder interactuar en él. Tiene lugar en muy poco tiempo y a una edad muy temprana. La conducta lingüística de un sujeto depende de variables propias ligadas al desarrollo cognitivo y de variables ambientales como las conductas lingüísticas propias y ajenas, a través del esfuerzo, la imitación o la interacción comunicativa. Dentro de este desarrollo del lenguaje existen diferentes etapas. Podemos decir que el lenguaje es una cualidad que nos diferencia de las demás especies. Es uno de los mejores vehículos de comunicación, facilitador de las primeras interacciones sociales y favorece el aprendizaje, pero existen unos periodos claves y una serie de etapas para el desarrollo del lenguaje. Durante los primeros 3 años de vida es cuando aparece el periodo más intenso en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. El cerebro estará predispuesto al aprendizaje de una forma intensa hasta alrededor de los 7 años. La primera etapa es la etapa prelingüística. Desde el nacimiento hasta los 12 o 15 meses se puede definir la primera etapa de comunicación a nivel prelingüístico. En ella se establecen los primeros recursos de comunicación del niño, especialmente con su madre. En esta etapa hay que considerar el llanto como una de las herramientas que el bebé utiliza como medio de comunicación. Su entonación, intensidad y ritmo lo hacen portador de diferentes mensajes. A partir del segundo mes de vida aparece el juego vocal, la repetición incesante de sonidos que aparentemente carecen de sentido. Este juego vocal, que se inicia con emisiones continuas de sonidos guturales, se produce en los momentos de tranquilidad fisiológica. En esta etapa, el bebé repite de forma continua los sonidos que a veces lo entretienen hasta 3 días. Estos sonidos pueden ser incluidos en su memoria vocal por intermedio de la intercalación o combinación con los ya existentes o pueden ser perdidos gracias a su situación. En este proceso paulatino se van generando nuevos sonidos. A esta edad, el bebé es capaz de responder a las incitaciones de su madre en un proceso de aprendizaje que se denomina imitación. Pasaje del juego vocal al lenguaje. Es decir, en esta etapa, que es donde aparece el reconocido balbuceo de los niños y niñas, se excluyen aquellos juegos vocales que no forman parte de la lengua materna, ya que no han sido adecuadamente reforzados. Este es un periodo de riqueza fónica que no está aún en el servicio del habla. No importa la cultura en que vivamos, todos los bebés del mundo balbucean del mismo modo. Lo que sucede es que a medida que pasa el tiempo, los sonidos de la lengua materna se ven reforzados por los adultos mediante aprobaciones, asociaciones y repeticiones. La segunda etapa es la etapa lingüística. La etapa más rica en el desarrollo del lenguaje comienza el primer año de vida y culmina a los 5 años de edad. Durante este periodo se pueden efectuar diferentes clasificaciones, las cuales denotarán el proceso de adquisición del lenguaje. La etapa palabra-fase. Después del año hasta casi los 2 años de vida, la situación, la mímica y la entonación expresan un contenido comunicativo. Y seguidamente, la frase simple. Esta sucede a partir de los 2 años de edad. En ella, las palabras van en progresiva complejidad y los mensajes tienen un alto contenido comunicativo. Comienza el monólogo infantil. En él, el niño de 5 a 7 años ya tiene integrado el instrumental locutivo, fonológico y gramatical de modo similar al lenguaje adulto. A continuación pasaremos a hablar un poco sobre los factores del desarrollo del habla,
Y es que esta parte es muy importante a tener en cuenta, ya que no todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen estas etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Además, el desarrollo del lenguaje está directamente relacionado con los siguientes factores. Biológico. Son las propias características fisiológicas del niño. Familiar, afectivo, emocional, sociocultural y estimulación por parte de su entorno. Y esto es que el desarrollo del lenguaje va unido a las personas con las que interactúan, la interiorización de estos sonidos y la asociación de signos y símbolos. Hay que tener en cuenta que los niños que se sienten emocionalmente seguros y que son lingüísticamente bien estimulados consiguen hablar antes. Debemos ser prudentes. Efectivamente, cada niño adquiere el lenguaje de una manera diferente, siempre dentro de un espectro temporal que tenemos que tener en cuenta. La famosa frase del "ya hablará" durante un tiempo ha sido la que ha propiciado que menores con trastornos en el desarrollo del lenguaje u otros déficits acudieron a nuestras consultas de manera tardía, pudiendo haber llevado a cabo una intervención temprana que favorece el desarrollo global del niño. A continuación, para hacer un breve contraste de la información que nosotros hemos ofrecido, vamos a contar con la intervención de un profesional en la educación infantil. Ella es María Guerrero y nos va a desarrollar una breve explicación sobre todo lo hablado anteriormente. El desarrollo del lenguaje, como todos conocemos, tiene dos periodos, pasa por dos fases diferentes. La primera fase es la fase prelingüística y la siguiente es la fase lingüística. En la primera se inicia en el nacimiento y dura hasta el momento en el que se empiezan a decir las primeras palabras. Todos conocemos cuando un bebé juega con sus órganos fonatorios, experimentando sensaciones musculares, vibratorias y auditivas. Y comienza con el periodo de la inteligencia sensoriomotriz. Le gusta practicar ejercicios fonéticos, balbuceo, pero sin intención alguna, simplemente por el puro placer motor. Después tenemos la fase lingüística, que se inicia cuando se empiezan a pronunciar sus primeras palabras, aunque no será hasta los 18 o 24 meses, hasta los 2 años, cuando se inicia realmente la etapa verbal. Luego comienza las holofrases, el lenguaje telegráfico. A los 3 años comienza a adquirir un vocabulario más amplio, a los 4 años ya comienzan las nociones espaciales y hasta los 11-12 años esta fase se sigue desarrollando y justamente en esta edad es cuando se desarrolla ya el pensamiento abstracto, la manera que tenemos de resolver problemas, etc. Es importante que conozcamos las bases para la adquisición del lenguaje, 3 de ellas importantes, ¿vale? La recepción del mensaje, el procesamiento y la emisión. Para ello tenemos unas condiciones, unos mecanismos internos, Los mecanismos internos necesarios para adquirir el lenguaje es que la persona tenga un nivel óptimo de inteligencia y una madurez fisiológica. ¿A qué nos referimos con una madurez fisiológica? Pues que nuestros órganos estén maduros. Nuestro cerebro, nuestros sentidos, el oído, la vista, ¿vale? Nuestro aparato bucofonador. Y también tenemos unos mecanismos externos que desde mi punto de vista son los más importantes para adquirir el lenguaje. Necesitamos 3 cosas importantes para adquirir el lenguaje. Una estimulación adecuada, ya sea por parte de nuestros padres, familiares, personas de nuestro entorno. Bien, necesitamos unos procesos de imitación. Los niños y las niñas necesitan imitarnos, somos modelos, ¿vale? En expresiones, en gestos, en sonidos, en vocalizaciones, etc. Y por último, y muy importante, son los procesos de interacción. Si los niños no interactúan con el adulto o con otros niños, probablemente estarán muy limitadas las condiciones para la adquisición del lenguaje. Antes de proseguir, queríamos darles las gracias a María Guerrero por su gran esfuerzo en querer compartir con todos nosotros su sabiduría y conocimiento. Posteriormente, queríamos ofrecer una serie de consejos y recomendaciones a los padres
para ayudar y estimular la adquisición del lenguaje oral en sus hijos, ya que es importante que tengan presente algunas pautas como esta: no interrumpirlos cuando estén contando algo, no anticipar las respuestas del niño si tarda en darlas, utilizar un lenguaje claro y adulto, evitar diminutivos y el lenguaje infantil, usar frases sencillas adaptadas al nivel de producción y comprensión del niño, no reírse cuando cometa errores en su lenguaje. Es conveniente hablar más despacio de lo habitual, pero sin romper nuestra entonación, acento o tono. Además, mientras se habla con el niño, los padres pueden usar técnicas como esta: las autoinstrucciones en voz alta. Hablar de lo que se está haciendo de forma que el niño reciba modelos simples de lenguaje acompañados de alguna acción. El habla paralela. El adulto habla sobre lo que el niño hace a modo de acompañamiento de sus interacciones. Es necesario que los padres motiven a sus hijos y que se les animen a interactuar con otras personas. El juego es un medio fundamental y bastante eficaz a la hora de estimular el lenguaje. Por eso, los padres deben proponer juegos con este fin. Además, es significativo el uso de narraciones, dramatizaciones, juego de palabras, canciones o adivinanzas para la estimulación de la expresión oral. Como hemos mencionado anteriormente, el juego es muy importante para que el niño fomente el desarrollo del lenguaje. He de decir que entre las actividades que los padres pueden realizar con sus hijos para la estimulación del lenguaje oral, podemos encontrar estas entre otras: leerles cuentos. Es decir, es una gran forma de estimular la imaginación y la creatividad del niño. Además, puede ayudarles a la adquisición de su lenguaje. Es una actividad que les encanta, fomentando el hábito de la lectura a medida que crecen. Es recomendable cuentos con dibujos grandes o cuentos sin final, donde el niño tenga que verbalizar lo que pasa o lo que puede pasar. También es muy importante diferenciar entre objetos y colores. Hay que mostrar al niño varios objetos con diferentes colores y pedir que los clasifiquen de tal manera como, por ejemplo, el plátano amarillo, manzana verde, la mesa blanca. También jugar con objetos. Mientras que el niño juega con un muñeco o un coche, por ejemplo, puede ir nombrando las partes del mismo, además de fomentar así el juego simbólico. Y por último, juegos de asociaciones auditivas, es decir, mencionar a lo que se refiere el sonido. Si, por ejemplo, le ponemos el sonido de un perro, es decir, su ladrido, relacionar que es el ladrido de un perro o el maullido de un gato. Para concluir, hemos contado igualmente a la que le damos las gracias con la ayuda de María José Salguero, educadora infantil y maestra de educación especial, la cual nos dará una serie de consejos desde su experiencia para todos aquellos padres que les preocupen el tema de la adquisición de lenguaje en sus hijos. Sin más, queríamos daros las gracias a todos los oyentes, esperando que os sirva de gran ayuda nuestra intervención. Papás y mamás, solo deciros que lo estáis haciendo súper bien, pero que no os agobiéis. El proceso del lenguaje es bastante largo y no todos los niños adquieren el lenguaje al mismo tiempo. Un consejo que daros es que lo escuchéis, que lo dejéis hablar, no interrumpáis nunca cuando estén hablando y nunca decirles no. Es muy divertido jugar con ellos al veo, ir por la calle y preguntándoles qué son los objetos, y así podrán adquirir de una forma más divertida el lenguaje. Por otra parte, si lo dicen mal, no lo toméis como algo gracioso, sino corregirlo, porque de la otra forma estaréis perjudicándolos a la hora de pronunciar algún fonema. Solo espero que no perdáis la paciencia y que poco a poco todo se consigue.